La inmunodeficiencia es una baja del sistema inmune. Yo les platico a mis pacientes que el sistema inmune es como el ejército de las células que nos van a defender. Cuando el ejército está completo, vamos a decir que debemos tener 100 células para matar a 100 bacterias o 100 virus, pues estamos equilibrados. Si se baja el número de mi ejército, ahí se dice que tenemos una inmunodeficiencia del número de las células. Pero si mis células se mantienen en el mismo número, pero no funcionan, entonces yo les digo, mira, tu ejército no trae pistola o no trae balas. Está completo, pero no funciona. Entonces ya le llamamos una inmunodeficiencia de la función. Podemos tener del número, si ya mis soldados están bajos, seguramente la función también se ve alterada. Entonces podemos tener una inmunodeficiencia del número y la función de mis células del sistema inmune. ¿Y qué es el sistema inmune? Porque es algo muy importante. El sistema inmune son estas células que están en todo nuestro organismo, en la médula ósea, ahí se van produciendo, van saliendo hacia los diferentes tejidos, y entonces cualquier enfermedad que afecte a algún tejido en especial, ya sea desde alergia, que va a alterar el sistema inmune, lo va a hiperreaccionar de un lado e hipofunciona del otro lado cuando oímos infecciones. Entonces, ahí ya podemos hablar que esto es una inmunodeficiencia. Cuando mi sistema inmune está bajo o no está funcionando. El especialista que se forma para tratar las inmunodeficiencias o la de baja del sistema inmune es el inmunólogo clínico y alergólogo. Entonces, puede ser pediatra de su especialidad inicial o internista. Entonces, tenemos que tener una especialidad de base y luego una subespecialidad. Tenemos la experiencia clínica de ver los problemas infecciosos o de cada órgano, y después vamos a ver específicamente el sistema inmune de cada uno de los órganos o de la médula ósea. Pero es el inmunólogo clínico y alergólogo. Las inmunodeficiencias se van a clasificar en primarias y secundarias. Las primarias quiere decir, este es un poco haciéndolo como lo explico en la consulta, es cuando las primarias tu motorcito salió dañado y no va a producir bien cantidad de células o las produce alteradas. Entonces estamos hablando de una inmunodeficiencia y primaria. Es congénita, el niño ya nace con ese problema, pero son raras, no son tan comunes. Digamos, podemos tener que un paciente en 500 o 1000 pacientes o 1.000.000. Esas son las primarias. Las secundarias son las que se producen secundario a un problema inicial que decíamos puede ser diabetes, puede ser alergia crónica, puede ser hasta la misma depresión, ejercicio exagerado. Entonces, esto nos va a bajar al sistema inmune y esto lo vamos a llamar secundario a algo. La frecuencia con la que se presentan las secundarias, pues es muchísimo más alto el número. O sea, a lo mejor vamos a tener una primaria y 100 secundarias. Entonces, nos preocupan primarias, sí, pero las secundarias que son más frecuentes, eso nos tiene que llamar la atención y tenemos que estar vigilando que esté funcionando el sistema inmune. Bueno, vamos a empezar a escuchar, por ejemplo, en el caso de las inmunodeficiencias primarias, que cuando los anticuerpos que la madre le pasa al bebé, que esto es desde que está en el útero, nace hasta los 6 meses, que el niño, ya empiezan a bajar las de la mamá y empiezan a subir las del niño. Cuando empezamos a oír que a los 6, 7 meses el niño empieza a tener infecciones frecuentes, otitis, faringitis, sinusitis, bronquitis, neumonías, diarreas. Eso ya nos habla de una inmunodeficiencia primaria. Pero a veces podemos tener una primaria sin que sea tan evidente y llegar a la etapa adulta. O pacientes que me dicen, fíjate que me operaron, pero tengo prediabetes, pero tengo sobrepeso, pero tengo estrés. O sea, eso se van sumando y el paciente empieza a tener infecciones, no cierra la cicatriz. Tengo un pacientito
por ahí que casi le cortan un pie y entonces vamos viendo que el paciente se infectaba porque tiene una inmunodeficiencia secundaria. La alergia crónica severa nos va produciendo un imbalance del sistema inmune. Una infección por COVID, por ejemplo, el virus empieza a matar a los linfocitos, empieza a matar células. Entonces hablamos de la inmunodeficiencia del número, pero también después va a ser de la función. Y por eso oímos tantas defunciones en el caso de una inmunodeficiencia secundaria, porque el paciente va a cursar con infecciones raras o frecuentes. Entonces debemos estar sospechando que este paciente ya empieza a tener una inmunodeficiencia. Veía una paciente que tiene, me dice, me infectaba del oído de niña. Tenía yo 12 infecciones al año. Empecé a perder la audición, pero luego me salieron unas verruguitas en los pies. En fin, nos está diciendo historia de infecciones, después le da virus, y estos virus, como citomegalovirus o Epstein-Barr, son virus oncogénicos que pueden desarrollar más adelante un cáncer. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Va variando, pero siempre va a ser, en general, el niño no sube de peso, lo vemos cansado, tiene alergias frecuentes, tiene manchas o lesiones en la piel. Esto nos tiene que estar diciendo este niño no está bien, su sistema inmune, y hay que irlo a estudiar. Entonces, en general, van a ser datos de infecciones frecuentes o serias o graves. Tuve meningitis, me tuvieron hospitalizada. Eso nos tiene que estar diciendo aquí hay una inmunodeficiencia. La infección llega al cerebro, pacientes que tienen miocarditis bacteriana o viral. Es una infección seria, inusual, que también tenemos que estudiar al sistema inmune. La inmunosenescencia. Después de los 60 años en los pies empieza a bajar el sistema inmune. Una de mis pacientes me dice, o sea que se nos hace viejo el sistema inmune. También, así como nos salen canas, como nos salen arrugas, sistema inmune se empieza a bajar. Y eso ya se llama inmunosenescencia. Entonces empezamos a oír en etapa adulta mayor pacientes que tienen neumonías, que ya están con infecciones frecuentes de vías urinarias, diarreas, empieza a bajar de peso, está triste, decaído. Hay que ir a revisar ese sistema inmune. Ok, entonces decíamos que la inmunodeficiencia, si es congénita o primaria, vamos a tener que, puede ser desde a ponerle anticuerpos en la vena, prestarle anticuerpos a ese organismo, hasta una médula, cambiarle la médula ósea, trasplante de médula ósea. Entonces va variando dependiendo de lo grave de las inmunodeficiencias. En el caso de las secundarias, vamos a tener que quitar el factor que baja al sistema inmune, que sería, por ejemplo, la depresión, controlar la diabetes, y si se bajó mucho, tenemos que poner anticuerpos intravenosos. Ayudarle a ese sistema inmune a que se mejore poniéndole anticuerpos prestados mientras se recupera ese organismo. Pero tenemos que quitar el factor que lo está desencadenando. La alergia, controlar la alergia, bajar el ejercicio exagerado, ¿no? Porque un ejercicio normal es de 30 a 40 minutos, pero cuando hacen 2-3 horas diarias, están gastando proteínas y nuestros anticuerpos son proteínas. Un poquito hablando de mi experiencia en Estados Unidos, por ejemplo, 15 años, pues allá vimos casos severos, graves, osteomielitis en la cara, pacientes con enfermedades raras como enfermedad granulomatosa crónica, como enfermedad de Lyme, que también inmunosuprime al paciente, tifoideas recurrentes, que van a dar esa baja de defensas del paciente. Pusimos muchos anticuerpos y también ahora empezamos a usar también anticuerpos monoclonales. Entonces, ya la inmunología ha avanzado a pasos agigantados, que ahora el tratamiento ya es a nivel molecular. Ya vamos hacia la molécula y no a todo el organismo,
y eso nos ayuda y da resultados excelentes en el paciente.